Bienvenidos un día más en Sus Palabras. Hoy estamos con Javier Gutiérrez, concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y teniente alcalde. Gracias por querer participar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por llamarme. Vale, la primera pregunta, empezamos siempre preguntándote qué es el acoso escolar. Bueno, para mí el acoso escolar es un maltrato y un ataque a los derechos fundamentales de los niños y las niñas, ¿no?, dentro de un centro educativo. Y ya, bueno, hablar un poquito más de lo que realmente es el acoso escolar es muy amplio en sí, pero bueno, yo lo resumiría en eso, en un maltrato continuado. ¿Cuál crees que es el papel que juegan las instituciones en el problema del acoso escolar? Las instituciones tenemos un papel fundamental, pero evidentemente tenemos muchísimo trabajo por hacer todavía. La verdad que el acoso escolar es algo que hasta ahora no se había tratado como se debe, aunque haya protocolos que tampoco se trabajan bien y nunca se han trabajado bien por el profesorado, pero yo creo que necesitamos instituciones ponernos al día en ese sentido. ¿Consideras que el profesorado está debidamente preparado para poder abordar este tipo de situaciones? No. Yo creo que el profesorado no está preparado, ni incluso dentro de los centros educativos hay un protocolo específico para lo que viene ahora, que realmente lo que hay ahora es una violencia también contra el profesorado, y al final es un conjunto de cosas que hay que empezar a trabajar sobre ello. Actualmente también el problema se ha trasladado un poco a las redes sociales. ¿Consideras que la legislación puede llegar a estar a la orden del día, al igual que están los problemas que se están dando entre redes sociales, sobre todo con menores? Pues no, porque tú fíjate que cualquier plataforma de las que están ahora, de las que hablemos, de Facebook, Instagram, alguna cosa, un desnudo le pueden llegar a quitar, ¿no?, porque le consideran que no es apropiado, pero sin embargo una escena de una violencia callejera o de una paliza no lo quitan, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales es un lugar donde la gente se puede llegar a esconder y donde este tema está como muy generalizado, ¿no?, como que se apoya. Entonces yo creo que de las redes sociales lo que habría que hacer es todo lo contrario, ¿no?, trabajar en ese sentido y que hubiera legislación que atacara eso duramente. ¿Podríamos decir que está más normalizado el acoso por redes sociales que en la escuela o por la calle o lo que fuese? Bueno, yo creo que sí, pero también entiendo que estas situaciones ahora se están normalizando más. No es que se estén normalizando, sino que la sociedad está empezando a verla de otra manera y yo creo que estamos empezando a ser conscientes de esta lacra que tenemos. ¿Consideras que las herramientas que se ponen a disposición de los colegios ante problemas de acoso escolar son suficientes? No, yo creo que hay mucho camino que recorrer. Yo creo que todo este tema del acoso escolar y el trabajar debe ser como una asignatura más, ¿no?, que debía estar en los centros educativos para trabajarla día a día, porque ya no es trabajar en ese momento, en ese caso puntual, sino es trabajar en ello para que ese caso no ocurra. Entonces, mientras no le demos esas herramientas a los centros educativos y no trabajemos sobre ello, siempre va a existir el acoso escolar. ¿Consideras eficaz el modelo de resolución de problemas y conflictos de convivencia y acoso escolar por los protocolos de actuación? Los protocolos de actuación están muy bien en un papel, ¿no?, pero realmente si no se llevan a cabo es como si no existieran. Yo creo que no es la herramienta actualmente que se debía de trabajar. Creo que hay que cambiar todos los protocolos que existen en ese sentido y es un poco lo que hablábamos al principio. Las instituciones tenemos que estar de acuerdo en hacerlo y buscar alternativas realmente que sí que funcionen, porque los protocolos en el papel pues están, pero yo creo que ni hay gente preparada para llevarlos a cabo, ni en los centros educativos está concienciados en que tienen que realmente hacerlo así, y que una pelea al final es un acoso, no es un hecho aislado, y que un insulto pues tampoco, ¿no? Entonces no creo que sean las herramientas adecuadas en este momento. Muchas veces cuando las personas que sufren acoso o sus familias pueden sospechar que están siendo víctimas de acoso, al dirigirse a los colegios sienten la negativa de decir no, ese problema no existe o son cosas de niños. ¿A qué crees que se puede deber esta negativa o esta defensa que tienen los colegios de negar el problema? Hombre, yo creo que es un poco, volvemos al tema del protocolo, ¿no? En estos casos evidentemente no se activan los protocolos que tal determinar, y que no hay una gente preparada para eso, ¿vale? Yo creo que realmente en los colegios quieren quitarse problemas, y en ese sentido esto lo ven como un problema,
pero después tampoco trabajan sobre ello. Entonces esas familias que van a solicitar ayuda, al final se ve un poco, pues, ¿cómo te decirte? Se ve un poco fuera de la ley, ¿no? Un poco fuera de lo que tendría que ser. Entonces yo creo que no hay alguien preparado para ello. Deberíamos tener alguien preparado para esas familias y para abordar ese problema cuando vienen con ello. Porque cuando muchas de las familias ya vienen con ese problema es cuando ya la cosa está ha adelantado muchísimo, ¿no? Ya cuando ven a su hijo ya que realmente tiene problemas, o que no quiere ir al colegio, o que no se siente bien, y es cuando acuden. Pero claro, hasta que las familias llegan al colegio ya el problema es muy grande ya. ¿Consideras que de alguna manera pueden actuar de esta forma porque se sienten desprotegidos legalmente ante un problema de acoso escolar desde los colegios? Yo creo que hay herramientas, pocas, y que no están bien estructuradas, pero no creo que el problema venga por ahí. Yo creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Hace falta trabajar muchísimo y hace falta tener muy claro que cuando alguien viene con una denuncia de acoso escolar o con un problema, hay que actuar ya. No se puede estar especulando si es verdad o no es verdad o tal. Simplemente hay que actuar y actuar lo antes posible. Entonces yo creo que con las pocas herramientas que ellos disponen tienen que empezar a trabajar. ¿Consideras que si quizás estuviese el acoso escolar tipificado como un delito o con una legislación específica que lo amparase de alguna manera, los casos se reducirían de manera drástica porque quizás la gente tendría un poco más de conciencia de decir, oye, ¿esto está mal? Yo creo que sí, que al final la gente funcionamos así. Por desgracia, tenemos que estar esperando a que haya sentencias judiciales o tal para darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Yo creo que la justicia tiene que actuar duramente además. Ya no es un caso, cuando hay un acoso escolar ya no es un caso aislado, ¿no? Ya no es algo que pasa por pasar. Entonces yo creo que la justicia tiene que estar ahí, tiene que estar ayudando a las familias y a las víctimas, evidentemente. Desde, por ejemplo, el ámbito del derecho penal se considera que a las personas el fin de la pena que se les impone es resocializarlas y rehabilitarlas para poder volver a convivir en sociedad de manera correcta. ¿Consideras que ese principio se debería aplicar quizás en casos de acoso escolar desde los propios colegios con medidas resocializadoras para los niños y de alguna manera reeducativas para los niños, las familias, los padres, los que contemplan el acoso escolar, etcétera, para solucionarlo? Hombre, rehabilitar a veces es necesario, ¿no? Toda esta gente que realmente un acosador también es una víctima, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre eso y evidentemente reeducar, porque claro, ya son niños, ¿no? Estamos hablando de niños, pero niños que antes van a ser adolescentes, van a salir a un mundo, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar muchísimo dentro de los centros educativos y fuera de ellos. Yo creo que al final hay que hacer un conjunto de trabajar en las instituciones, las familias, los centros educativos, y mientras no haya un trabajo conjunto de todos siempre va a haber ese problema. Pero sí, yo creo que una rehabilitación bien hecha de esos temas puede acabar bastante bien. ¿Es el colegio juez y parte del problema? Es una parte implicada y también puede ser un juez en ese sentido. ¿Cómo me explico? A ver, yo creo que es una parte implicada porque al final el problema en sí le tienen ellos allí y tienen que trabajarle, pero también tienen que ser juez a la hora de hacerlo visible, ¿vale? Que tienen un problema. No solo ya para las familias, que también yo creo que a través de las AMPAs y de las asociaciones hay que transmitir que hay un problema, generalizarlo y enseñarlo. Hay que enseñarlo y una vez que lo enseñas, trabajarlo. Por lo tanto, yo creo que son juez porque son los que tienen que dar la voz de alarma y son los que tienen que trabajar sobre él. Vale, uno de los grandes problemas cuando las personas sienten que pueden estar siendo víctimas de acoso escolar o sus familias lo pueden estar presintiendo es que no saben muy bien a dónde acudir, porque es un problema que hasta ahora estaba más bien invisibilizado y se ha considerado que es un problema de niños. ¿Consideras que sería importante crear instituciones, organizaciones o herramientas, no ya dentro de los colegios, sino desde las propias instituciones para asesorar a estas personas, como ha pasado con otros problemas como puede ser con violencia de género, etcétera? Sí. Yo creo que es necesario que esto ocurra. Yo creo que es necesario que las instituciones empecemos ya a trabajar todavía mucho más sobre ello, ¿no? Ya no vale, ya no es poner dinero, ¿no? Porque la educación, en fin y al cabo, yo creo que no es decir, vamos a poner dinero para trabajar, no, la educación tiene que ser algo esencial, pero tiene que haber una educación buena. Por lo tanto, yo creo que hay que poner en marcha todas las actividades que sean posibles para que esas personas que realmente necesitan ayuda la encuentren. Y sobre todo dentro de los centros educativos, aunque para mí tiene que ser fundamental que haya gente formada
y que haya gente dispuesta a trabajar. Entonces, a partir de ahí, sí que conjuntar todo alrededor, y las instituciones tienen que ser las más implicadas en ese sentido. Vale, para ir terminando con la entrevista, agradecerte una vez más que hayas querido participar con nosotros, y te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué es el acoso escolar para ti? Y la segunda, ¿cómo lo solucionarías o cuáles serían tus propuestas para solucionar o mejorar al menos las situaciones de acoso escolar? Bueno, agradeceros también a vosotros el trabajo realmente que realizáis, la visibilidad que estáis dando a este gran problema que tenemos. Y bueno, yo para mí el acoso escolar es un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Yo lo considero un maltrato con una persona, tanto ya no es lo físico, ¿no? Es lo psicológico que realmente el daño que puede hacer, ¿no? Y a mayores, y fíjate cómo estamos ahora mismo en la sociedad, que el tema psicológico es algo que se está viendo que hay un gran problema. Entonces yo creo que en ese sentido para mí es un maltrato a unos derechos que puede tener un niño dentro del colegio. Y la manera de solucionarlo, bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Cazón de la Sal sí que estamos intentando, a través de varias asociaciones que hay alrededor, visibilizar este problema y empezar a trabajar. Pero si las instituciones no empezamos a trabajar, no empezamos a tomarnos esto en serio, no hacemos nada. Yo creo que hay que hacer unos protocolos que se puedan trabajar, unos protocolos que los traje a alguien que está preparado para ello, y visibilizar esto lo antes posible, pero más todavía, no dejar de ocultarlo, dejar de ocultar que existe un problema. Y cuando lo dejas de ocultar que tienes un problema, la gente empieza a entender porque hoy es mi hijo, mañana puede ser el tuyo, pasado puede ser un compañero, un primo, o sea, nadie está libre de esto. Entonces tenemos que ser conscientes, y hay que hacer consciente a la gente. Por lo tanto, queda mucho por trabajar, y yo lo que haría sería eso: conjuntar todo el mundo alrededor de ese problema, y es cuando se empieza a funcionar. Pues muchas gracias, y nos vemos en el próximo capítulo con el próximo invitado. Gracias.